¿Cómo están, hermanos, hermanas? Un gusto poder recibirles. Feliz año, aprovechando. A la mayoría no le he dicho, así que aprovecho el instante. Bueno, como muchos saben, lo nuevo no es nada nuevo en realidad en la Biblia. Siempre se nos mencionan las cosas nuevas que está haciendo Dios. Algo que termina, algo que inicia. Cosas viejas que ya deben de ser dejadas atrás, cosas nuevas que deben comenzar a hacerse, y esta tampoco es la excepción. Así que quisiera compartir con ustedes un tema que en realidad no es nada nuevo, pero sí es parte de lo nuevo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es sobre la unidad. Una iglesia que trabaja en la unidad. Y quisiera orar por nuestras vidas, quisiera orar por el mensaje para que podamos compartirlo también durante la semana, podamos compartirlo y más que un mero conocimiento pueda ser puesto en práctica. Vamos a orar y ahí sí. Le invito a orar. Amado Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, porque Señor, tú eres bueno con nosotros, tú eres bueno en todo lo que has hecho, Señor. Tus palabras de gracia, tus palabras de consuelo, Señor, en medio de las lágrimas, en medio de las pruebas que vamos sufriendo, cuando nos sentimos estancados, cuando miramos hacia atrás, Señor, podemos ver tu fidelidad en nuestra vida. Queremos estar agradecidos, Señor, y queremos demostrarlo también en nuestro compromiso, Señor, con nuestro prójimo, con la iglesia y con tus propósitos, Señor. Gracias porque eres tú el que nos mantiene firmes. Eres tú la razón por la cual estamos acá. Eres tú la razón por la cual seguiremos acá trabajando. Y eres tú la razón de nuestro vivir, la razón por la cual hablamos, Señor. Gracias porque tú eres el único Dios y verdadero, Señor, totalmente digno de confianza. Te agradecemos por esta palabra, Señor, esta reflexión, que podamos meditarla, que podamos discernir también junto a tu palabra este mensaje y tomar lo bueno, Señor, retener lo bueno y poder llevarlo a nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por la iglesia, por quienes han podido venir, las visitas y por quienes están escuchando también, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, hermanos, hermanas, hay un pasaje, como les comentaba, el tema de la unidad no es nada nuevo, pero sí es un regalo que se nos da, ¿cierto? Cuando nuestro Dios dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces la unidad es una manifestación de que justamente las cosas viejas pasaron. Pero también, dando cierre a este año, es necesario también que cerremos cierta etapa. Cuando nosotros no cerramos ciertas etapas de nuestra vida y decidimos continuar adelante, puede que no tengamos un buen comienzo. Entonces la idea es que podamos examinar nuestro corazón, nuestra vida de iglesia, nuestra vida personal, en lo familiar, en el trabajo, en lo personal, y podamos cerrar estas etapas que son necesarias para vivir el Evangelio, para vivir en la gracia de Dios. Hay un pasaje que está en Efesios 4:3, lo voy a leer desde la NBI, dice así, ahí está saliendo en pantalla. La Reina Valera dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O la NBI dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y uno dice: wow, qué bonito mantener la unidad del Espíritu. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque históricamente, a través de la historia de la iglesia, ¿cierto? La unidad tenía un costo. No siempre la iglesia permaneció unida. Y incluso en las cartas del Nuevo Testamento podemos ver algunas divisiones, algunas contiendas. No sé si se acuerdan de alguna, pueden decirlo a voz alta. Conozco alguna en Corintio, por ejemplo, cuando Pablo les dice: ¿acaso está Cristo dividido, cierto? Porque algunos cristianos siguen acá, otros por acá, siguen personas en vez de al Señor,
¿cierto? Pero también está el caso de Evodia y Síntique, justamente, donde Pablo justamente confronta la vida de iglesia por estas heridas, estas durezas que empañan la unidad. Así que me parece bueno que podamos compartir sobre cuál es la razón por la cual estamos unidos. ¿Cuál cree usted, hermano, que es la razón por la cual estamos unidos? ¿Por qué es necesario esforzarse para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz? ¿Qué razones se le ocurren a ustedes para esforzarnos por esto? Ya que el Señor nos dio, ¿cierto?, una razón y nos dio medios, pero también nos encomendó ese trabajo. ¿Qué razón tiene usted para mantener este vínculo en la iglesia? ¿Qué razón tiene usted para trabajar, esforzarse por mantener la unidad de la iglesia? ¿Tiene alguna razón? ¿Sí? Bueno, desde la Escritura hay varias razones, ¿cierto?, que convergen. Malaquías, por ejemplo. Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos el mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Cierto? 1 Juan 5:1 también. No sé si me ayudas por ahí, Exe, la pantalla. Encontramos otra razón. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos, o a quienes Dios engendra, ¿cierto? O sea que como iglesia, ¿cierto?, la razón de la unidad es nuestro Dios que nos mira a todos iguales y que engendra hijos. Si yo amo a Dios, ¿cierto?, mi mirada debe ser distinta hacia mi hermano. Por eso también se dice que ya no hay judío ni griego, ¿cierto? No hay esclavo ni libre. O sea, cuando encontramos esta verdadera razón en la Escritura, cuando se nos revela esta verdad, nuestra mirada hacia el lado comienza a ser distinta. Ya no vemos barreras, ya no vemos diferencia, ya no vemos incluso de la procedencia. Ya no vemos si es judío, si es griego, si es extranjero, si no es extranjero, si es esclavo, dónde trabaja o dónde no trabaja. En el Evangelio comienza una mirada distinta, la mirada de Jesús. Entonces, una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que trabaja en la unidad de sus miembros, tiene ciertas cualidades. Y en esta propuesta, la primera que les voy a compartir, el primer ejercicio que hace una iglesia que trabaja en la unidad de sus miembros es la aceptación. La aceptación de la cual a veces no mencionamos mucho, no hablamos mucho, pero que es muy sutil en la vida de iglesia. Por ejemplo, dice Romanos 15:7: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Y es que cuando vivimos la aceptación, sabemos que Dios nos acepta, ¿cierto? Y ese es un motivo válido para aceptar a nuestro hermano. Ahora, ¿qué sucede? Es que en nuestra vida diaria, comúnmente, puede que no estemos viviendo la aceptación. ¿Y eso cómo lo notamos en la iglesia? ¿Hay algún ejemplo de eso en la Biblia donde no se dé la aceptación? Bueno, quizás un ejemplo que nos pueda servir es el que sucede con Pablo en la iglesia de los Corintios, en la Santa Cena. No sé si recuerdan que en un pasaje Pablo, en el capítulo 11 de 1 a los Corintios, dice: en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. A veces
Lo contrario a la aceptación es el rechazo, es la indiferencia, es incluso el maltrato. Claro, nosotros podemos jactarnos, ¿cierto?, de estar un día domingo reunidos, que pertenecemos a una iglesia, pero podemos jactarnos de que somos unidos como iglesia. Podemos decir verdaderamente, estos son mis hermanos, esta es mi iglesia donde yo pertenezco, yo la amo, yo cuido a mis hermanos. O más bien se dan ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando no se vive la aceptación de unos con otros, suele pasar lo que le pasó a la iglesia de Corintios, que no se esperan, no se comparten. Hay hermanos, por ejemplo, que excluyen o que no puedan invitar a otros. Se excluye de la mesa, como en este caso, en la iglesia de Corintios, o se excluye de una conversación. Incluso antiguamente, no sé si ustedes sabían, pero los judíos cuando querían rechazar a alguien, le negaban el saludo. Y eso era casi como maldecirlo. Pero todo lo contrario, cuando un hermano aceptaba a otro, cuando uno le deseaba la bendición, se acercaba y le bendecía con un saludo. Le deseaba la paz del Señor. Paz con él, paz con el prójimo, paz con la creación, ¿cierto? La aceptación es parte de dar lo que por gracia hemos recibido. Cuando nosotros recibimos gracia, ¿qué hacemos? Miramos con la misma mirada que el Señor tuvo, ¿cierto? Incluso Pedro dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Eso lo dice en Hechos 10:34. Cuando nosotros verdaderamente vivimos, ¿cierto?, el perdón de Dios, sabemos que somos aceptos, tenemos esta facilidad de dar con gracia, ¿cierto?, la aceptación del Señor. Invitamos al hermano a que pueda compartir la mesa. Invitamos al hermano a que pueda conocer nuestra familia. El hermano ya deja de ser invisible. Las personas que entran dejan de ser invisibles. Comienzan a tomar forma, pero cuando vivimos de la indiferencia, hay personas invisibles, hay barreras. Es que él trabaja en tal lugar, o no, es que es de tal lugar. Incluso pudiera darse también en formas de racismo, pudiera ser. Entonces, la falta de aceptación en la iglesia genera división, genera cierto rechazo. Y no sé si a usted le ha tocado o se ha sentido rechazado, quizás por un malentendido, pudiera ser, pero déjeme decirle que ese no es el propósito de Dios para nuestra vida. Ese no es el propósito de Dios para la vida de su iglesia. Dios quiere que todos seamos parte, que Él sea en todos y en todo, ¿cierto? Ahora, cuando vivimos esta aceptación, es más fácil que se den otros aspectos. Y aquí viene el segundo. Lo segundo que comienza a ser una iglesia que trabaja en la unidad de sus miembros es promover la confesión. Algo que pensamos a veces que es de católico. Los católicos se confiesan, ¿cierto? Y hacemos esta mirada peyorativa, pero en realidad es un mandato del Señor. El Señor nos manda que confesemos unos a otros nuestros pecados. Pero el problema está aquí. Cuando uno, ¿cierto?, no se siente aceptado, cuando uno cree que va a ser juzgado en su familia, en el trabajo, ¿qué es lo que hace uno? Ante el pecado, ante los errores que uno comete, uno se esconde. Y eso le pasó a Adán y Eva, por ejemplo. Cuando pecaron, ¿cierto?, ¿qué ocurrió? Vieron su desnudez y le dijeron al Señor que estaban desnudos y necesitaban cubrirse con algo. Y eso es lo que pasa, eso es lo que se vive con los efectos del pecado. Cuando no vivimos la aceptación, cuando no vivimos la confesión, nos escondemos. Es decir, que podemos entrar acá al templo, podemos entrar acá a la iglesia, con un velo, con una máscara, pero nos ocultamos de Dios, nos ocultamos del prójimo y no confesamos las cargas. Hay un montón de gente en este momento, incluso acá en esta misma iglesia, en este mismo espacio, que tengan una necesidad de contar, que tengan una necesidad de liberarse de las cargas.
Las cargas producen también cierta enfermedad. Las personas que están atemorizadas por su conciencia, ¿cierto?, no viven con plenitud, no viven sanamente. Entonces el Señor también dice en Romanos 15:7, en Santiago 5:16, dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa. Ahora, la iglesia que trabaja en la unidad, ¿cierto?, va formando una especie de círculo virtuoso. Si con el rechazo, la indiferencia generamos un círculo vicioso, cuando vivimos los principios del Evangelio generamos todo lo contrario. Porque una persona que se siente aceptada en la iglesia, una persona que se siente escuchada en la iglesia, ¿qué creen lo que va a hacer después? Precisamente va a escuchar y va a tender el oído frente a otros hermanos. Y eso es lo que necesitamos nosotros también. La iglesia necesita ser sal y luz, ¿cierto?, del mundo. Y a veces somos muy buenos, hermanos, nosotros somos expertos en dar instrucciones o consejos a veces que nadie nos pide. Pero nos hemos preguntado si somos buenos acompañando, si somos buenos escuchando al que está dolorido. Como le dice Job a sus amigos: concédanme este espacio, ¿cierto?, para desahogarme, este espacio para llorar. Concédanme ese espacio. ¿Somos de los que son buenos para dar indicaciones, para dar instrucciones? ¿O somos más los que se parecen como Jesús? Los que se parecen a Jesús, buenos para escuchar, buenos para acompañar, ¿cierto? Un oído presto para el otro, para confesar los pecados, para confesar lo que estamos viviendo. Porque estas cosas aportan la unidad. Podemos vivir en la iglesia, ¿cierto?, de una manera muy superficial, con nuestra máscara, venir, escondernos, pero eso no es la voluntad del Señor. Y si queremos empezar bien este año, también debemos poner en práctica no solo el conocimiento, sino que practicar y trabajar por lo que el Señor nos manda. Cuando somos aceptados y perdonados, damos por gracia lo que hemos recibido y podemos nuevamente ofrecerle gracia al hermano. Ahora, también dice, 2 Corintios, ¿quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren? Ese es el propósito. Si el Señor le ha dado gracia, si le ha dado consolación, si le ha escuchado, bueno, haga lo mismo también con un hermano que lo necesite. En esta pandemia nos dimos cuenta que muchos estábamos rotos y seguimos rotos también. Entonces necesitamos de la gracia, necesitamos de las palabras que sanan. Y acá viene el tercer consejo también. La tercera práctica de una iglesia que trabaja por la unidad de sus miembros es la oración. El Señor no solamente le pide que venga un domingo, sino que le pide que acepte a su hermano. Y no solamente le pide que acepte a su hermano, sino que también preste oído a su hermano. Y ahora no solamente le dice que preste oído a su hermano, sino que también ore por él. ¿Es usted una persona que pasa tiempo o es su prioridad orar por otros? Porque mire lo que dice. Mire lo que dice el pasaje que habíamos leído con anterioridad. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Eso dice Santiago 5:16. Cuando hay acompañamiento, cuando nosotros podemos acompañar, escuchar a la otra persona y oramos, nuestra oración, adivine qué, se vuelve más eficaz. Si usted quiere orar eficazmente por una persona, si usted quiere interceder por una persona, hágase parte de su vida. No podemos orar mirando desde lejos. No podemos orar sin sentirnos afectados por lo que está pasando. El rechazo, el miedo, el vivir una pérdida, como mencionaba el pastor, por todos esas familias que han perdido a alguien en esta fiesta, en esta transición de años, ¿cierto?
el Señor oraba, miraba, ¿cierto? ¿Y qué hacía? A veces lloraba, se compadecía, decía que eran como ovejas sin pastor. Y esa es una de las realidades también que el Señor busca para su iglesia. Que trabajemos en una iglesia, ¿cierto? Unida a través de la aceptación, a través de la confesión y a través de la oración. Si nuestra oración fuera más ferviente, si nuestra oración fuera con acompañamiento, créame que habría más sanidad en la iglesia, porque eso lo dice acá, para que sean sanados, ¿cierto? Para que mediante la confesión, mediante el oído que prestemos, seamos sanados. Y lo cuarto, hermanos, la cuarta práctica de una iglesia que trabaja por la unidad, era la oración. Ahí me perdí un poquito. La oración. Cuando ponemos en práctica, ¿cierto?, estas cosas, podemos avanzar a una iglesia más sana. Y aquí el problema de muchos, o aquí el problema que hemos podido ver quizá en nuestra vida de iglesia. Nos cuesta aceptar que las personas puedan pensar distinto. Nos cuesta aceptar que a veces el otro pueda tener la razón, a veces que el otro pueda servir al Señor. En la iglesia no debiese haber espacio para las rivalidades, pero sí para la aceptación. Entonces, puede que aquí usted, en este preciso momento, no sé cómo venga, no sé si viene con un corazón roto, con heridas del pasado, o si aún en el inicio de este año no ha cerrado ciertas etapas de su vida, con su iglesia, con algún hermano, con alguna persona de su familia, con alguna persona del trabajo. Puede que se sienta, ¿cierto?, rechazada, ignorada o pasada a llevar. Pero es el tiempo, hermano, para que podamos trabajar en la unidad. Y antes de presentar nuestra ofrenda, como dice el Señor, vayamos con el hermano que quizás tuvimos un roce, vayamos con el hermano y busquemos la reconciliación. Porque aquí hay un tema, hermano. Si nosotros no vivimos la aceptación, si nosotros no vivimos de esta confesión, de este perdón de pecados, si no vivimos de la oración, la verdad es que tampoco somos creíbles. Porque, y con esto termino, Juan 17, 21 dice lo siguiente. Ahí si me pueden ayudar en pantalla. Juan 17, 21. Dice: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Y el de más abajito. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Lo que está en juego, hermano, cuando no vivimos de la aceptación, de la confesión, del perdón y la oración, está en juego nuestra credibilidad. Está en juego la credibilidad de Dios. Porque cuando usted, o cuando yo, o cuando la iglesia, ¿cierto?, hay riñas, hay divisiones, o no se vive de esta gracia, de la unidad, de este regalo que el Señor nos ha dado, los demás no creen. Pero cuando permanecemos unidos, somos creíbles. Entonces es tiempo también para que estemos en comunión. Y a través de su trabajo, a través de la escuela, de los colegios, a través de la unidad que tengan en la iglesia, ustedes puedan ser creíbles en distintos lados, para que nosotros en distintos lugares podamos ser creíbles. Quisiera orar, hermanos, para finalizar esta reflexión muy breve y que podamos arrepentirnos quizás de los roces que hayamos provocado este año, de las durezas que hayamos provocado en el corazón de otro, y podamos ser humildes, sencillos, hablar las cosas con delicadeza, para que nuestros hermanos también se puedan sentir aceptados, escuchados. Seamos una iglesia que se vive de gracia. Y a medida que vivamos, los demás puedan venir, creer en este mensaje, en que Jesucristo ha sido enviado. Pero esa es la tarea que tenemos, hermano. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, porque eres tú quien nos une, Señor. Eres tú quien nos mira, Señor. Nos mira de dónde venimos, nos miras de qué lugar somos. Nos mira si algunos son más altos, más pequeños. Nos mira nuestro físico, Señor.
Pero Señor, tú nos miras con amor. Tú nos miras, Señor, porque en ti hay nueva esperanza, en ti hay nueva vida. Y así como tú dijiste, Señor, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor. Nosotros queremos iniciar este nuevo año, Señor, con cosas nuevas, Señor. Dejando atrás todo lo que pasó, Señor. Cualquier resentimiento, Señor, cualquier ofensa, cualquier problema que hayamos tenido, Señor, queremos dejarlo atrás. Queremos encomendarnos en tus manos, Señor. Queremos comenzar a estar unidos, a estar más unidos, Señor. Que la iglesia, Señor, se caracterice, la iglesia de la Florida, por ser una iglesia que acepta, Señor. Una iglesia que recibe, donde si alguno viene no pasará desapercibido, donde si alguno viene no será invisible, sino que será tratado con amor, será mirado con amor, Señor. Una iglesia que puede escuchar, Señor, las dolencias de su prójimo. Una iglesia que puede escuchar el dolor ajeno y no solo escucharlo, Señor, sino que ser afectado por él. Es muy triste sufrir solo, Señor, pero tú nos has dado consuelo para que podamos compartir con otros. Es muy triste, Señor, vivir con cargas, pero tú has llevado nuestras cargas y así también nos dices que podamos llevar las cargas de otros, soportándonos unos a otros. Es difícil orar cuando uno está desanimado, pero Señor, el dolor de mi hermano, el dolor de mi hermana es tan fuerte que no me puedo quedar callado. Es difícil, Señor. Hay muchas cosas difíciles, pero en ti, Señor, en tu compañía, en tu gracia, en tu amor, todas las cosas son superables. Y nuevamente, ya lo viejo queda atrás y desde ahora son cosas nuevas, Señor. Que este 2022, Señor, podamos vivir de gracia, podamos vivir de buena compañía, que podamos ser una iglesia familiar. Que los demás al vernos puedan gozarse, puedan vivir en armonía, Señor, y reconocerte a ti en sus caminos. Señor amado, oramos por los ministerios, nuestro pastor, por los miembros, Señor. Si alguno se ha sentido rechazado, si alguno tiene su corazón entristecido, sánale, Señor. Sánale y que volvamos a mantener nuestra comunión. Señor amado, no queremos personas invisibles, sino que queremos mirar con tus ojos. Así que si alguno se siente, alguno quiere renovar su compromiso contigo, Señor, dale nuevas fuerzas, dale palabras de aliento para que pueda reinsertarse también. Ayúdanos a ser sensibles para reconocer, Señor, para ir en busca de los quebrantados de corazón. Todo esto lo pedimos, Señor, en tus manos, sabiendo que tú respondes, Señor, sabiendo que tú nos has dado este lindo trabajo, el esforzarnos por la unidad de la iglesia y mantener el vínculo de la paz, Señor. Gracias por tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.